Hola a todos, bueno, yo soy Seba. Les quería comentar lo más brevemente posible un documento que hice ya unos 5 años, que se trata de una batalla que ocurre en la Guerra de Malvinas. Que bueno, lo que vamos a ver es cómo, debido a unas detecciones que sucedieron por un radar de dos aviones argentinos, o de tres, pero dos aviones de combate, muestran cómo el agua está siempre a nivel, siempre plana, el mar, el océano está plano, y cómo fue que, como esto no coincidía con lo establecido, como es una curvatura de la Tierra, cómo finalmente la Royal Navy, la Junta de Investigación de la Royal Navy, eh, modificó los informes e incluso descartó informes de los radaristas ingleses y del capitán Salt, que era el capitán del destructor Sheffield, que fue el barco hundido, el barco inglés hundido en esta batalla. Quiero aclarar que esta no es la misma batalla que un amigo de Chile hace unos años también presentó. La que él presentó, si no mal recuerdo, el buque hundido fue Coventry. Pero también, como había leído en ese momento algunos comentarios que decían que los cálculos no se podían sacar bien porque estaban las Islas Malvinas de por medio y los aviones iban volando entre ellas, busqué si había alguna batalla en donde hubiera solo mar entre medio y la encontré. Es esta misma batalla que en donde participan tres aviones argentinos, uno que era de reconocimiento, dos aviones caza, y la flota inglesa, o gran parte de la flota inglesa, entre ellos el Sheffield, que fue el barco hundido, después otro barco que era muy similar al Sheffield, que es el Glasgow, y el portaaviones Invencible, que es el protagonista de todo esto, porque en el Sheffield estaba el único radar que estaba operativo en ese momento, que es un radar muy específico y vamos a ver esas especificaciones técnicas, en donde que fue el radar justamente que fue captando todo el tiempo a los aviones argentinos a muchísima distancia, cuando en una supuesta curvatura terrestre no deberían haberlo podido captar nunca. Así que vamos a hacer una descripción muy rápida, perdón si se mueve un poquito la filmación, lo estoy, después voy a mostrar un poquito cómo tengo todo el sistema, pero no tengo mucha posibilidad acá de hacerlo mejor, lo estoy haciendo bastante casero con el celular. Bien, voy a hacer muy breve el documento, lo van a poder encontrar cualquiera, si se meten en mi perfil de Facebook, eh, y ponen acá la palabra destructor, por ejemplo, la lupita, les va a saltar enseguida el documento, que lo van a poder abrir de Google Drive. El que les va a abrir es exactamente este así, que es el mismo documento. Yo lo voy a usar directo de mi computadora porque se ve mejor. Así que, como digo, está publicado el 17 de diciembre del 2019. Eh, Me tardé todo este tiempo en hacer esto porque quería que alguien más que tenga un poquito más de capacidad y de posibilidades de hacer algo un poquito mejor lo pudiera hacer, pero bueno, lo estoy haciendo yo ahora, que da exactamente igual, es otra prueba más de cómo se engaña con respecto a la forma de la Tierra y qué fácil es ya otra vez más probar que todo lo que se viene diciendo desde el terraplanismo es completamente cierto. Bien, después voy a también utilizar una imagen, perdón, es lo que hay, una imagen que hice respecto con el Paint, no tengo otra forma, pero bueno, para no marearlos en este momento, esto lo vamos a dejar un poquito para después. Bien, describo la batalla un poquito, para eso me voy a ir directamente a
esta imagen, ¿sí? Después cualquiera lo puede ver, esta imagen de acá. Lo que podemos ver, voy a ir marcando con un lápiz porque no se llega a ver, creo, el mouse. Lo que podemos ver es las Islas Malvinas, que están acá arriba, ¿sí? El continente, Argentina, que está todo por acá. Esto de acá es la flota inglesa, gran parte de la flota inglesa, como digo, comprendido por el barco Sheffield, el Glasgow, el Coventry también estaba, que todavía no había sido hundido, 2 portaaviones, uno de ellos el Invencible, y barcos de recursos y esas cosas. Y este fue el vuelo, ¿sí?, que hicieron los aviones caza, y no sé si se alcanzará a ver toda esta línea, bueno, que se va a ver mejor en la imagen anterior, en esta línea roja, ¿sí?, es todo el recorrido que hizo el avión de reconocimiento argentino llamado Neptuno. Salió a hacer todo un recorrido para ver si podía encontrar información de barcos o de aviones ingleses. Cuando por esta zona capta a la flota inglesa, da unas vueltas para seguir captándola, para confirmar que realmente estaban captando bien. En este momento da el aviso a tierra y despegan 2 aviones Super Etendard, que en el documento salen como SUE, Super Etendard, ¿sí? Despegan desde la base argentina, derecho hacia la flota inglesa para realizar el ataque, como se ve acá. Esta imagen es la imagen que muestra el recorrido de los 2 cazas argentinos. Salen directo desde acá, vienen todo derecho, hacen una mini curva, pero todo derecho, directo hacia la flota inglesa. Tengo que aclarar que elegí esta batalla justamente para no generar ningún tipo de sospechas o comentarios, ¿sí?, que digan, bueno, pero pueden confundir las islas, pueden confundir las alturas. Bueno, en todo este trayecto, no hay ningún informe de la presencia de otros aviones, ya sean argentinos o ingleses, ni de ningún otro barco en toda esta zona, y tampoco hay islas o tierras acá. Es todo agua, absolutamente todo agua, el terreno el lugar en donde se desarrolló toda la batalla. Por lo tanto, lo que fueron captando, o lo que fue captando el radar del portaaviones Invencible, fue siempre los 2 aviones argentinos, como vamos a ver. Quiero ir bastante rapidito porque si no mi poder de resumen es lamentable y se va a ir el video muy muy largo. Bien, esta es la disposición de la flota inglesa. El Sheffield, que fue el barco atacado y hundido, el Glasgow, que es muy similar al Sheffield, y estos dos barcos, el Sheffield y el Glasgow, se toman como cabeza de flota. Cuando lean en los informes que se habla de cabeza de flota, es por estos 2 barcos, que son los 2 barcos que están más adelantados, ¿sí? La flota iba hacia allá, los 2 barcos más adelantados de la flota inglesa. Acá arriba tenemos el Coventry, que fue hundido unos días después, y acá este es el portaaviones Invencible. Este es el protagonista de todo esto, junto con los 2 aviones argentinos, porque este barco era el único que tenía en ese momento un radar. En el momento de todo el ataque, de todo este despliegue, el único barco de la flota inglesa que tenía un solo radar operativo. Todos los demás no estaban con los radares operativos. Y ese radar es extremadamente importante para comprender que el agua efectivamente está siempre a nivel, que el mar no tiene ningún tipo de curvatura. Bien, acá hay más imágenes. Esto es un diagrama a mano alzada del comandante del Sheffield, el capitán Salt, ¿sí? Acá tenemos otra vez lo mismo. Bien, vamos a ver, esto es una declaración del capitán Beda Carras, que es uno de los pilotos argentinos que realizó el ataque.
Lo que comenta acá, después lo pueden leer, no quiero hacerlo muy largo, es que ellos cuando salieron desde la base en territorio argentino, en el continente, salen de la base e inmediatamente suben a 6.000 metros de altitud para realizar un reabastecimiento. El clásico reabastecimiento con esa manguera que se enchufa a la nariz del avión. Bueno, van realizando los dos aviones un reabastecimiento por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no llegaban a atacar y volver con el combustible. Necesitaban sí o sí hacer un reabastecimiento. Cuando hacen el reabastecimiento, continúan a 6.000 metros de altitud. 6 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Ok? Bien. Lo que comenta Beda Carras es que un momento después sintieron, ellos tenían unas prácticas antes de la batalla, tuvieron unas prácticas con las fragatas tipo 42, como figura acá, ¿sí? Argentinas, que varias de esas fragatas también las tenía Inglaterra. A raíz de las prácticas ellos sabían que con un cierto chillido que les ocurría en el avión, estaban siendo detectados por un radar. Y los pilotos argentinos confundieron, como la única práctica que tenían eran con las fragatas tipo 42, que se trataba de un radar que estaba en una fragata tipo 42. Pero vamos a ver claramente que el radar que los estaba captando era el del portaaviones Invencible. Bien, cuando ellos venían a 6.000 metros de altitud y sintieron este chillido, empezaron inmediatamente el descenso hasta vuelo rasante, que no es el mismo vuelo rasante que conocemos todos o conocemos muchos, que se hacía en el ataque final o en los momentos finales del ataque, en donde los pilotos argentinos volaban a entre 10 y 15 metros de altura sobre el nivel del mar nada más. Es un vuelo rasante, por supuesto, pero se toma, después lo veremos bien, entre unos 15 y unos 50 metros aproximadamente. Esto lo hablé porque también todo este informe está basado en una entrevista que tuve yo mismo, personal, con un piloto de la Guerra de Malvinas, un piloto de combate que estuvo en combate y que realizó esas maniobras que cualquiera puede ver. Hay muchos videos al respecto de los aviones argentinos volando entre medio de muchos buques de guerra ingleses con muchísimos proyectiles siendo lanzados hacia ellos por todos lados. Bueno, fue uno de ellos, que no voy a mencionar, lo voy a mantener en el anonimato a él. Le fui preguntando cómo era el tema este de los vuelos rasantes, de este tipo de vuelo rasante que habla Beda Carras acá. Lo que él me decía es que el vuelo rasante, justamente no era el mismo vuelo rasante final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era extremadamente peligroso. Vamos a ir viendo después un poquito las diferencias de los vuelos rasantes, pero básicamente para que no se tome en cuenta esto de acá, exactamente como se dice, que lo que dice Beda Carras es: cuando digo rasante significa 25 metros de altura sobre el agua. ¿Okay? Bien, cuando ellos fueron captados, los aviones argentinos sintieron que estaban siendo captados por un radar, de 6.000 metros descendieron a vuelo rasante. Da igual si es 25 metros, 40 metros, 50 metros, da igual. Y lo hicieron a 130 millas náuticas, como dice acá. ¿Sí? 130 millas náuticas de cabeza de flota, ¿sí? No del portaaviones que los estaba captando. Volvemos un poquito a la imagen para atrás, ¿sí? Cuando bajaron, lo hicieron a 130 millas náuticas de cabeza de flota, de estos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el portaaviones Invencible estaba unos 35 kilómetros hacia atrás de cabeza de flota. Por lo tanto, 130 millas náuticas, para el que no lo sabe, una milla náutica son 1852 metros, ¿sí? Por lo tanto, bajaron a unos 240 kilómetros de cabeza de flota.
Por lo tanto, del Invencible, del portaaviones que estaba un poquito más atrás, bajaron a 275 kilómetros de distancia. A esa distancia ya estaban en vuelo rasante, ¿sí? Y esto también es importante, aunque no dan ninguna de las cuentas cuando estaban a 6 kilómetros de altura, cuando estaban en medio de ese descenso y cuando estaban después en vuelo rasante. Nunca jamás tuvieron que haber sido captados los aviones por la supuesta curvatura de la Tierra y sin embargo fueron captados, como vamos a ver en un ratito. Bien, la detección del Invencible, esto es lo que está contando primero uno de los, perdón por ese movimiento, primero uno de los radaristas ingleses, Mark Booth, y después se suma David Foster, ¿sí? Y entre los dos logran ver la captación de su radar de los aviones argentinos. Esto lo voy a leer un poquito así textual. A unos 330 kilómetros de los SUE, los aviones argentinos, se encontraba el portaaviones Invencible. 330 cuando los aviones SUE venían a 6 kilómetros de altura, ¿sí? Esta detección de 330 fue la que alertó a los SUE, a los aviones argentinos, de que estaban siendo captados por un radar, y ahí inmediatamente comenzaron el descenso hacia vuelo rasante. Aunque los pilotos argentinos desconocían que su curso llevaba directo hacia la posición del portaaviones. Como vimos en la imagen anterior, en una de las imágenes anteriores, los dos aviones estaban yendo directo a la flota, ¿sí? Y entre los dos aviones argentinos y la flota inglesa no había ningún otro avión, ni ningún otro barco, ni nada de tierra. Lo que estaban captando los radaristas ingleses eran los dos aviones. Y en efecto, cuando los dos aviones se fueron acercando, se convirtieron justamente en los dos aviones. No es que los dos aviones aparecieron por otro lado. Eran exactamente lo que estaban captando los radaristas ingleses. Esa mañana, Mark Booth era uno de los operadores del radar de vigilancia aérea de gran alcance Marconi 1022. Este es el radar del portaaviones, el único radar que estaba operativo de toda la flota en ese momento. El Marconi 1022. Ahora vamos a ver las especificaciones técnicas de este radar porque es muy importante. En su pantalla captó un eco difuso casi al límite del alcance del radar. Como esa mañana las órdenes eran muy específicas en cuanto a la confirmación y verificación de los ecos radar, debió esperar otro barrido para confirmar la detección. El eco apareció nuevamente a 300 kilómetros de distancia, de 330 a 300, y de inmediato lo informó al oficial superior, quien calificó el contacto como espurio. Vamos a ir viendo no solo que este oficial superior el portaaviones inglés calificó el contacto como espurio, sino que incluso la investigación de la Royal Navy, después de todo esto, desestimó todos estos contactos porque no se corresponde a lo establecido. Estos contactos nunca jamás debieron haber sucedido si la Tierra tuviera una curvatura, ¿ok? Lo vamos a ir viendo con todos los números, con las calculadoras de curvaturas, para que vean cómo funcionó todo esto y por qué no debería haber pasado, pero pasó, ¿sí? Porque justamente la Tierra no tiene curvatura. Bien, y por supuesto el agua tampoco. Sin embargo, Booth siguió viendo en la pantalla el contacto, que ahora se encontraba a unos 220 kilómetros de distancia y con rumbo hacia la flota. Lo que estaba captando eran los dos aviones que venían directamente hacia ellos. ¿Ok? Lo bueno de esto es que siguió viendo en la pantalla, es decir, desde los 300 kilómetros ya, nunca perdió el contacto con los dos aviones, es decir, siempre los estuvo viendo. Nuevamente dio aviso al oficial superior, quien por segunda vez le restó importancia, aduciendo la existencia de muchos ecos y contactos falsos. Como ya expliqué, y como después cualquiera puede ver,
no hay ningún otro informe de ningún otro barco, ni de tierra, ni de ningún otro avión en todo ese lugar donde ocurrió toda esta batalla. Booth codió a David Foster, el otro operador de radar situado a su lado, y ambos pudieron ver claramente en la pantalla que ahora los contactos eran 2. ¿Por qué ahora los contactos eran 2? Porque a mayor distancia, los dos aviones, como iban muy juntos, les aparecía en el radar como si fuera un solo contacto, pero al estar más cerca ya se podía empezar a diferenciar de que eran 2 los contactos, eran 2 los aviones. Esta vez a unos 150 kilómetros y acercándose hacia la flota. 150 menos 35 de cabeza de flota. La cabeza de flota estaba 35 kilómetros adelante de este radar, por lo tanto ya estaban a 115 kilómetros de cabeza de flota, a una velocidad de aproximadamente 1000 kilómetros, 1100, 1200 que pueden llegar a volar estos aviones. Todo esto que los oficiales, el oficial a cargo, el oficial superior, y que los otros barcos no tuvieran los radares encendidos, hizo que la misión de los argentinos tuviera éxito, ¿sí? O fuera mucho más limpia de lo que se pensaba generalmente. Ante la insistencia de informar el contacto, el oficial superior volvió a desestimarlo e incluso le pidió a ambos operadores que dejaran de cazar conejos. Aunque este reporte de los operadores de radar del Invencible fue muy cuestionado por la Royal Navy, quien negó que tal posibilidad hubiera existido, existe la posibilidad de dicha detección haya sido cierta y real a la luz del relato de Bedacarrás. ¿Sí? Admite que tras el reabastecimiento aéreo y cuando volaban a una altitud de 6.000 metros, recibieron indicaciones del sistema de alerta de radar de parte de un radar de vigilancia, razón por la cual iniciaron de inmediato el vuelo rasante. Más allá de lo mencionado, quedó en claro que el Invencible nadie recordó el reporte llegado de Chile cuando los dos aviones argentinos salieron a atacar a la flota inglesa. Chile informó a Inglaterra de que habían salido justamente 2 aviones, porque Chile estaba haciendo ese trabajo. Ni correlacionó dicho reporte con lo que mostraba el radar, como así tampoco relacionó la existencia del contacto del sur, el Neptuno. Acá lo que están diciendo que también este mismo portaaviones, este mismo radar, el Marconi 1022, había captado al Neptuno, que había estado un ratito antes, que era el avión de reconocimiento argentino, que también había sido captado por el radar. El Neptuno captó a la flota, pero la flota, o en este caso el Invencible, el portaaviones, captó al Neptuno, que aún se mantenía en la zona y que esporádicamente emitía con su radar. Esto fue antes de que llegaran los aviones, por supuesto, después ya se fue. 3 omisiones muy graves y que le costarían muy caro a la Royal Navy. Bien, lo que hay que entender acá es que los operadores de radar, en este caso, son operadores de el único radar que estaba operativo en ese momento de toda esa flota que vimos, del mayor barco de la flota inglesa, que es la mayor flota del mundo, por lo menos en ese momento, y estaban en plena guerra. O sea, los operadores de radar, estos dos, Mark Booth y David Foster, no eran ningunos principiantes, no habían salido recién de la academia y los mandaron ahí. Eran tipos muy experimentados, sabían perfectamente cómo trabajar, porque estaban, como digo, en una guerra, en el mayor barco de la mayor flota del mundo. ¿Sí? No eran unos nenes. Sin embargo, aún teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta lo que cuenta también el capitán del barco hundido, más las declaraciones de los pilotos argentinos, la Royal Navy en el informe final niega todo esto, dice que no ocurrió o que fueron todas cosas falsas. ¿Por qué? Porque simplemente nunca se podría haber dado estas captaciones, como vamos a ver ahora, porque la Tierra tiene una curvatura. Bien. Bien, lo que vemos aquí es que el Invencible captó con su radar a 330, 302.20 y finalmente 150 kilómetros de distancia. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito
¿Cuál es el radar Marconi 1022? Voy a tratar de acercar un poquito la imagen, aunque después se va a ver muy bien. Este radar, perdón, este que está acá, esto, es el radar Marconi 1022. Es como si fuera una de esas parrillitas, ¿sí? Una parrilla que está combada, ¿sí? Combada así, no se va a ver, pero combada de esta forma, que va girando sobre su propio eje, emitiendo un eco de radar. Bueno, uno no, varios, porque tiene una gran apertura para poder emitir un montón, ¿sí? De señales al mismo tiempo, todas hacia arriba, así. Y la primera, la más básica, es una señal que sale paralelo al mar, ¿sí? Bien, este es el portaaviones, este barco es el portaaviones Invencible. Bien, las especificaciones técnicas de ese radar, recuerdo que es el único operativo en este ataque, era el único operativo, ese radar que estaba de toda la flota inglesa que estaba en ese momento, todos los demás radares estaban apagados. Este radar tiene un alcance de 225 millas náuticas, que son unos 400 kilómetros de distancia, ¿sí? Ese es el alcance de visión de ese radar. Y utiliza una longitud de onda de entre 1 y 2 GHz, que es lo que se conoce como banda L o banda D militar, es lo mismo. Lo importante es la banda L y la longitud de onda de entre 1 y 2 GHz. ¿Por qué es importante esto? Bien, porque para ya ir teniendo en cuenta, les voy a ir mostrando las dos características principales que tiene ese radar con esa frecuencia, ¿sí? De onda, con esa longitud de onda, ¿sí? Que es la onda ultra alta frecuencia UHF, ¿sí? Bien, este es un diagramita de cómo se propagan las ondas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ondas que, supongamos que la Tierra es esférica, que pueden seguir la curvatura de la Tierra, o si acá hay algún cerro o algo que tenga una pendiente suave, ¿sí? Una subida, pero una pendiente suave, este tipo de ondas, las que están por debajo de 2 MHz, puede sortear ese cerro y pasar por encima y seguir el viaje, ¿ok? Después tenemos las ondas siguientes, las que están de 2 a 30 MHz, que son ondas que se utilizan para rebote ionosférico, ¿sí? Se lanza la onda, rebota la ionosfera, tiene acá un receptor que también es un propagador de la señal, vuelve a tirarla, rebota la atmósfera y así se va llegando más lejos. Y la tercera onda, o la tercera forma de onda, son las que están por encima de los 30 MHz, que tiene la primera particularidad importante, es que siempre viaja recta. No importa la curvatura de la Tierra, no importa si hay un cerro, no importa hacia dónde se tire, siempre esta señal va a viajar recta, obviamente haciendo un zigzag, ¿sí? Porque es una onda, pero siempre va a ir en esta forma recta. Por eso esta señal es una señal que se llama de forma visible, necesita que donde vaya a rebotar y volver hacia la antena o el radar emisor, necesita rebotar en algo que esté a la vista o que pueda verse, no con los ojos, sino que no esté oculto atrás de nada, ¿sí? Si algo que esté acá está oculto atrás de la curvatura, esta señal va a seguir de largo porque nunca lo va a encontrar. Por eso se llama una señal de onda visible, porque necesita tener sí o sí la posibilidad de encontrar en su camino lo que está ahí, no lo que está oculto. Si acá, por ejemplo, hubiera un cerro, esta onda pega contra el cerro y vuelve, porque no tiene la capacidad de pasarle por arriba y siempre va a viajar recta, ¿ok?
Bien, esa es una de las particularidades. La segunda particularidad importante es que las ondas de... Primero voy a mostrar para que vean este gráfico. Nosotros estamos hablando de la banda L, que es la que tiene frecuencia entre 1 y 2 GHz. Si buscamos en todo esto la frecuencia mínima, máxima, encontramos que entre 300 MHz y 3 GHz, que es la banda L, que tiene 1 y 2 GHz, está justito acá, la banda es la llamada UHF, Ultra High Frequency, ¿sí? Como dice acá, o frecuencia ultra alta. Es esta misma, ¿sí? La UHF, que es lo mismo que decir banda L, aunque la banda L es específica porque utiliza de 1 a 2 GHz. La banda UHF, la banda L, es lo mismo en este caso, tiene la segunda particularidad súper importante. No genera rebote ionosférico. Si se tira hacia arriba, la UHF atraviesa la atmósfera, jamás va a rebotar en la ionosfera y volver ya sea a tierra o a cualquier otro receptor de esa señal. Se tire hacia arriba, va a ir siempre recta y atravesando la ionosfera. Eso lo puede comprobar cualquiera. Son las dos particularidades que tiene la señal de este radar, ¿sí? Es el radar de banda L, que siempre la señal viaja recta, no se modifica por curvatura, no se modifica tampoco por refracción atmosférica y tampoco genera rebote ionosférico. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir. Si tenemos entonces en cuenta que ese radar, con ese tipo de onda, captó a los aviones argentinos a 330 kilómetros de distancia, ese radar también está a 40 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto la altura del observador es de 40 metros, siempre en metros. Tenemos que primero tomar sí o sí la curvatura oculta, la geométrica, esta de acá, no la refractada, porque esta es la que está influida por la atmósfera, por la refracción de la atmósfera, y esta onda no tiene ningún tipo de influencia en contra con respecto a la atmósfera, sigue siempre recta. Por lo tanto, lo que se toma es la geométrica, la curvatura oculta geométrica, ¿ok? Pero igual, por si alguno se pone quisquilloso, vamos a ver también que la refractada por la atmósfera tampoco cierran los números, así que da igual. A 330 kilómetros de distancia, que fue la primera captación del radar del portaaviones para los aviones argentinos, la caída de curvatura es de 7 kilómetros casi y medio, ¿ok? Casi 7 kilómetros y medio. Pero los aviones venían a 6 kilómetros de altitud. Por lo tanto, estaban ocultos por la supuesta curvatura por 1,5 kilómetros. No estamos hablando de 30 metros, 100, 200, 300 metros. Los aviones argentinos, si la Tierra fuera la esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia que nos dicen que es, y el agua se curva como nos dicen que es, debieron estar 1,5 kilómetros ocultos detrás de la curvatura. Sin embargo, fueron captados. Vamos ahora a la segunda captación, 300 kilómetros. A 300 kilómetros de distancia, con la misma altura del observador, que es el radar, a 40 metros sobre el nivel del mar, la curvatura oculta es de 6 kilómetros. ¿Sí? La curvatura, la geométrica, es de 6 kilómetros. La refractada de 5 kilómetros y un poquito más. Pero para ese entonces, les recuerdo que ya los aviones venían directo hacia el vuelo rasante. Es decir, ya no estaban a 6 kilómetros de altura, sino que ya venían emprendiendo el vuelo hacia abajo y, como pueden ver después acá, el que quiera entrar al documento,
más o menos a mí me da que estaban a unos 3 kilómetros de altitud en estos 300 metros de distancia, ¿sí? De 6 kilómetros que estaban de alto, habían inmediatamente empezado el descenso, y para esta segunda captación ya estaban a unos 3 kilómetros y medio de altura. Por lo tanto, la curvatura, que tiene 6 kilómetros, los estaba ocultando por casi 3 kilómetros. Sin embargo, fueron captados. Para ver un poquito, ahora vamos a seguir con las otras captaciones. Este que se muestra acá es el radar, esto de acá, es el Marconi 1022. Acá muestro un poquito, ¿sí?, que es un radar de vigilancia de banda L. Esta es la especificación técnica, ¿sí? Banda L, que ya vimos que la banda L es entre 1 y 2 GHz, que también es la banda UHF, ¿sí?, que es la que siempre viaja recta y no genera rebote ionosférico, y tampoco se curva de nada para ningún lado, con ninguna refracción atmosférica en absoluto, ¿sí? Acá hay más especificaciones. Acá explico, al tratarse de banda L, estos radares emiten una señal que siempre viaja recta, ¿sí?, como vemos acá, que ya lo vimos. Bien, vamos a la tercera captación del radar inglés. La tercera captación, los aviones estaban a 220 kilómetros del radar, no de cabeza de flota. De cabeza de flota estaban más cerca. 220 kilómetros del radar a 40 metros de altura del observador, que es el radar. Tenemos que la curvatura oculta es de más de 3 kilómetros. ¿Ok? La geométrica, que es la que hay que tener en cuenta. Pero vamos a ir también a la refractada. Son más de 2,5 kilómetros de curvatura de la Tierra. Pero para esta distancia, como hemos visto, a 240 kilómetros de cabeza de flota y a 275 del radar, los aviones ya estaban en vuelo rasante. Y da igual si iban a vuelo rasante de 15, 25, 40, 50, 60 metros. Tienen 3 kilómetros de ocultación por la caída de curvatura, y sin embargo fueron captados de vuelta. Y a los 150 está el último informe de la captación. Después de esta captación sí se activaron todos los otros radares. A 150 kilómetros de distancia del radar, a 40 metros de altitud, que seguían en vuelo rasante, la caída geométrica, lo oculto, es de más de 1 kilómetro de caída. Son casi 1300 metros. Ellos seguían en vuelo rasante. Y para el que quiera ver la refractada, es de 1 kilómetro. Por lo tanto, tampoco debieron ser captados. Bien, bajando un poquito más, acá tenemos algunas otras consideraciones y observaciones, ¿sí? Pero quiero ir muy rápido porque ya voy casi 40 minutos. Después no lo voy a poder subir. Muestro también un poquito qué es lo que pasa con el radar Ágave, que es el radar con el cual estaba equipado el avión argentino, que tampoco cierra los números, ¿sí? Porque es un radar que a los 300 y 600 metros de altitud, el avión tiene un alcance con ese radar de 50 a 55 kilómetros. Sin embargo, la Royal Navy dice que pudo captarlos a 93 kilómetros cuando se elevaron a 300 metros, cuando no debería haber pasado jamás. ¿Por qué? Porque no se iban a elevar los aviones estando a 93 kilómetros. Este es otro radar, no es el mismo del Invencible. Es uno de los que estaban adelante en cabeza de flota, porque ellos saben más o menos, esto me lo explicaba el piloto con el cual hablé, saben a qué distancia están del objetivo. Por ahí no saben si están a 50 o a 52 o a 55 kilómetros, ¿sí? Pero saben que no están a 93. Si es que van a subir para tirar el Ágave, lo van a hacer cuando ya estén dentro del rango de que el radar Ágave, vaya a dar un buen resultado, porque si no, podían ser captados. Entonces nunca se jugaban eso. Bien, y respecto al vuelo rasante, lo que me contaba el piloto es que fueron los últimos momentos siempre en donde tiraban el avión hacia abajo, realmente 10-15 metros de altitud sobre el nivel del mar,
porque era extremadamente peligroso volar durante mucho tiempo así, porque el avión no solamente a esas velocidades va consumiendo muy rápido el combustible, lo cual hacía que la sustentabilidad, ¿sí?, del avión fuera subiendo y bajando constantemente, sino que además iban con un peso extra que eran las bombas, y sobre todo al ir tan pegado al mar perdían sustentabilidad porque generaban una turbulencia muy grande con el mar. ¿Sí? Por lo tanto, tenían que ir todo el tiempo subiendo un poco y ganando estabilidad cuando todavía no estaban en el final del ataque. Cuando estaban en el final del ataque, ahí sí tiraban el avión hacia abajo y cerraban los ojos y que sea lo que tenga que ser. Bien, acá muestro, porque acá empieza el show de la Junta de Investigación Británica, ¿sí?, que ellos lo que hicieron es un informe con los supuestos alcances máximos teóricos, ¿sí?, de los radares Glasgow, que era el mismo que del Sheffield, pero descartando todos los avistamientos que habían hecho el radar Marconi 1022 y lo que había mencionado y contado en su informe el capitán del barco hundido, el capitán Salt. Por lo tanto, lo que hace la Junta de Investigación Británica es, con supuestos alcances máximos teóricos, es hacer un informe según los alcances que daban las matemáticas, ¿sí? Cuando tenemos un radar que está a tantos metros de altura con los aviones a 25 metros sobre el nivel del mar, los alcances son estos. Cuando los aviones volando a 300 metros sobre el mar, los alcances son estos. ¿Okay? Para que se entienda lo que explicaba con respecto a los 93 kilómetros, ¿sí?, que cuando los aviones argentinos usaron el Ágave necesitaban estar entre 50 y 55 kilómetros. Bueno, ni siquiera les cierra eso, porque el radar usado que supuestamente captó a los aviones a 93 kilómetros fue el UAA-1, ¿sí?, que se encuentra a unos 8 metros de altitud. Para los aviones volando a 300 metros de altura, que es lo que tuvieron que subir los aviones, porque eso es lo que le dicen los manuales, no porque no lo necesitaban, sino que el manual les dice que tienen que subir porque hay una curvatura de la Tierra, cuando ya hemos visto que no. A 300 metros, el alcance del UAA-1 es de 82 kilómetros. Sin embargo, en el informe dice que fueron captados a 93. O sea, ni siquiera esto le cierra. ¿Sí? Para que se entienda cómo modificar los informes para presentarlos de manera oficial, hicieron lo que debían hacer pero al revés. Es decir, en vez de presentar los informes según lo presentaron por los radaristas y los capitanes, aunque esos informes no coincidan con lo establecido, presentaron los informes según lo que lo establecido les marca. Esto es una curvatura terrestre respecto a la altura dicha por los pilotos de los UAVs y las alturas de los radares. Pasando en limpio, como no es posible que ocurra lo que los informes dicen, presentaron informes con los que sí es posible, tomando datos que solo encajen con lo establecido. ¿Sí? Negó la Junta inglesa lo presentado por los radaristas del portaaviones Invencible, porque no eran posibles tales detecciones por la curvatura terrestre, por lo que debieron ser un error, o mejor dicho, 4 errores seguidos hacia el mismo lugar por donde venían los UAVs sin que haya otro objetivo entre ellos y los aviones. No pudieron admitir que tal cosa fuera posible, pero lo era. ¿Sí? Acá vuelvo a recalcar varias cosas que ya estaban antes, ¿sí? Otra vez los cálculos con la calculadora de curvatura. Lo que dijeron los radaristas, que insisto, eran radaristas del mayor barco, de la mayor flota del mundo en plena guerra, o sea, eran gente que era muy experimentada, y por lo tanto, estos son más, que esto lo pueden ver, más especificaciones, acá también, tampoco cuadran los números, ¿sí? Bien. Por lo tanto, enumeremos todo lo que hemos visto.
Los SUE fueron captados por el radar tipo 1022 del portaaviones Invencible a 330 kilómetros de distancia, estando a 6 kilómetros de altitud, cuando deberían haber estado ocultos por la curvatura, que indica casi 7 kilómetros y medio, es decir, 1,5 kilómetros más que la altitud de los SUE. Y ahora sí voy a mostrar esto. Para que se entienda bien, lo voy a hacer rapidito. Los aviones venían a 6 kilómetros de altitud. Este es el Invencible, esto es cabeza de flota, ¿sí? El Sheffield y el Glasgow, perdón por los dibujitos. Este es el portaaviones Invencible y este es su radar, ¿sí? La señal del radar va siempre recta, hacia donde sea tirada. Este radar tiene una apertura desde acá hasta más o menos esto, ¿sí? Que son unos 60-70 grados, ¿sí? Y va tirando... Bien, se me acaba de caer. A ver. Acá está, tengo repuesto. Va tirando un montón de ondas en el mismo momento, ¿sí? Para hacer todo el barrido. Pero la que nos importa es la más baja de todas, que es la que está a 40 metros sobre el nivel del mar, en donde a 330 kilómetros captaron a los aviones por primera vez cuando los aviones venían a 6 kilómetros. Por lo tanto, estaban 1 kilómetro por debajo de la curvatura. Sin embargo, fueron captados. Inmediatamente ahí los aviones empezaron el descenso hasta vuelo rasante, al ras del mar, al ras del agua. Da igual si son 25 o 50 metros, iban muy bajos. Y ya fueron captados por segunda vez a los 300 kilómetros, cuando más o menos esta captación fue a mitad de altura de ese descenso de los aviones, así que más o menos son unos 3 kilómetros. A 220 kilómetros de distancia del radar, cuando hay una caída de curvatura de 3 kilómetros, los aviones ya venían en vuelo rasante. A 150 kilómetros hay un 1,2 kilómetros de curvatura, los aviones seguían en vuelo rasante. Por lo tanto, ¿sí? La altitud de los aviones fue de 6 kilómetros a 330, 3 kilómetros a 300 aproximadamente, un poquito más de 3,200, 3,300 daba. Vuelo rasante para los 220 kilómetros y vuelo rasante para 150 kilómetros, ¿sí? Y como hemos visto, es la banda L, entre 1 y 2 GHz, que es la frecuencia UHF, que va desde los 300 MHz a los 3 GHz, ahí es donde está esta banda, que es una onda que siempre viaja recta y no genera rebote ionosférico. Por lo tanto, la onda que salió desde acá no solo va recta, sino que lo que capta son objetivos que estén visibles, no que estén ocultos. Esta es una de las características de esta onda. No pueden estar ocultos por la curvatura porque no los va a captar. Estaban por encima del nivel del mar y del nivel de los 40 metros. ¿Por qué? Porque el agua siempre está plena y los aviones nunca estuvieron ocultos tras ninguna curvatura. Por eso fueron captados todo el tiempo. Porque el agua está plana y los aviones venían a 6 kilómetros de altitud en un agua plana, por eso fueron captados. Y todo el tiempo, aunque fueran en vuelo rasante, siguieron siendo captados porque el agua no se curva, gente. Bien, acá sigo con un poquito, porque no lo quiero hacer muy largo, van 50 minutos. Sigo contando más cosas. ¿Sí? Acá muestro cómo también el Neptuno había sido captado, ¿sí? Que tampoco dan las cuentas con el Neptuno, y una conclusión final. Bien, esto es todo lo que quería mostrar. Repito, para el que lo quiera ver, lo puede encontrar en mi perfil de Facebook. No necesitan mandarme solicitud porque lo tengo todo público. Se meten acá en la lupita, o en donde salga la lupita, pone la palabra destructor y les va a salir este documento que, abriéndolo con el Drive, y lo vuelvo a abrir con el Drive, los manda directamente al mismo documento para que vean que es exactamente el mismo. ¿Ok? Bien, eso nomás. Espero que haya quedado claro. Perdón por mi nulo poder de síntesis. Vamos 50 minutos. Espero poder subir este video que hace 2 días filmé. Hice lo mismo, pero duró 1 hora 40 y no lo pude subir porque, bueno,
no me daba el celular para eso. Bueno, nada, les mando un abrazo y cualquiera que quiera hacerlo un poquito más profesional, que no sea tan casero como esto, lo puede hacer, me puede consultar lo que quieran también con esto. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.